Los Rosacruces, el conocimiento prohibido del Renacimiento. La historia oficial suele hablar del Renacimiento como una época de luz, de arte resplandeciente y de filósofos que devolvieron el pensamiento al centro del mundo. Pero entre las sombras de ese mismo siglo, en salones privados y en sótanos iluminados con lámparas de aceite, comenzó a surgir un rumor inquietante, un nombre que pocos se atrevían a pronunciar y que con el tiempo se convertiría en un susurro prohibido en Rosacruces, una palabra que parecía contener en sí misma un pacto antiguo entre el hombre y el universo, un eco de secretos que nunca debieron caer en manos de los curiosos. Se dice que el primer indicio apareció no en una ciudad, sino en varias al mismo tiempo, como si una fuerza invisible hubiera decidido despertar. Manuscritos sin autor comenzaron a circular por Europa, escritos con tinta que parecía desvanecerse cuando se leía demasiado rápido. En esos textos se narraba la existencia de una hermandad que no respondía a reyes ni a iglesias, una orden que aseguraba poseer el conocimiento olvidado por los imperios y por las religiones. El lector común los tomaba como simple fantasía, pero los estudiosos sabían que aquello tenía un peso distinto, como si cada palabra escondiera un código antiguo. Según relatos dispersos, los Rosacruces afirmaban guardar lo que llamaban el camino del fuego interior, una senda destinada a quienes buscaban comprender la naturaleza secreta del alma y del mundo. Prometían revelar cómo la creación no era un acto divino lejano, sino una pulsación constante que podía sentirse en el interior del cuerpo. Sus símbolos, una rosa abierta sobre una cruz de equilibrio perfecto, despertaban temor en unos y fascinación en otros. Para algunos era un llamado, para otros un peligro que podía desestabilizar la estructura del pensamiento europeo. Muchos investigadores aseguran que la orden apareció justo cuando el Renacimiento mostraba signos de fractura. La Iglesia temía perder poder, los reyes luchaban por territorios, y la ciencia comenzaba a revelar verdades incómodas. En ese escenario turbulento, la idea de una hermandad que afirmaba haber dominado la alquimia espiritual y la transmutación del conocimiento era más que una amenaza. Era un desafío directo a todo lo establecido, una puerta que, si se abría, podría reescribir la forma en que el mundo entendía la realidad. Hay testimonios de viajeros que afirman haber visto reuniones clandestinas en Florencia, Viena y Praga. Aseguran que los miembros de la orden no se reconocían entre sí por nombres, sino por gestos, por frases aparentemente inocentes, por detalles imperceptibles para el ojo común. Algunos portaban anillos grabados con símbolos imposibles de descifrar. Otros recitaban fragmentos que parecían salidos de una lengua anterior a cualquier lenguaje conocido. Los Rosacruces se movían entre cortes reales, bibliotecas ocultas y ciudades insospechadas, siempre un paso por delante de quienes intentaban descubrirlos. Se decía que sus enseñanzas no podían ser escritas por completo. Parte de ese conocimiento solo podía transmitirse de alma a alma, como un fuego heredado, y quienes lograban atravesar sus pruebas afirmaban que la mente se transformaba, que comenzaba a percibir patrones invisibles en la vida cotidiana. Había quienes aseguraban distinguir vibraciones que unían lo humano con lo divino, y que podían ver cómo cada persona llevaba en su interior un mapa secreto que revelaba su propósito verdadero. Pero, por supuesto, todo esto se mantenía lejos del público. La élite intelectual del Renacimiento sospechaba su existencia, pero nadie podía confirmar nada, y eso solo alimentaba el mito, porque lo más peligroso no era lo que los Rosacruces enseñaban, sino lo que insinuaban, que la humanidad llevaba siglos dormida, que la verdad no estaba en los templos ni en los palacios, sino en un conocimiento prohibido que había sido cuidadosamente protegido para evitar que cayera en manos de los ambiciosos. Ahora, mientras comenzamos a desentrañar este misterio, debo advertirte algo. Hay secretos que no solo explican el pasado, sino que despiertan preguntas en el presente. Y si estás aquí, escuchando estas palabras,
significa que una parte de ti quiere saber lo que siglos enteros intentaron enterrar. Si este viaje te provoca curiosidad, si algo en tu interior siente que hay piezas ocultas esperando ser reveladas, suscríbete. En este canal siempre seguimos las huellas que otros prefieren ignorar. Los Rosacruces, el conocimiento prohibido del Renacimiento. Para comprender el origen real de la Orden Rosacruz, debemos viajar hacia un renacimiento distinto al que los libros escolares describen. No el renacimiento brillante de los grandes pintores, sino el subterráneo, el que respiraba entre laboratorios alquímicos, bibliotecas secretas y pasillos húmedos, donde los ecos de lo prohibido nunca dejaban de moverse, porque mientras Europa celebraba la belleza del cuerpo humano y el resurgimiento de la razón, otro renacer, más inquietante, estaba ocurriendo lejos de la vista pública. Todo comenzó con un texto que apareció de forma inexplicable en varias ciudades. El Fama Fraternitatis, un manuscrito que no tenía autor, pero sí un mensaje directo y perturbador. En él se narraba la vida de un hombre al que llamaban Christian Rosen, un viajero que habría recorrido tierras lejanas, desde Arabia hasta Egipto, en busca de la sabiduría olvidada por Occidente. Según esta misteriosa crónica, Rosencruz regresó con el conocimiento de los sacerdotes de Oriente, sabios que aseguraban haber heredado enseñanzas más antiguas que los imperios, más antiguas incluso que las religiones dominantes. Cuando estos textos aparecieron, las autoridades reaccionaron con confusión. Algunos los descartaron como alegorías, otros los consideraron peligrosos. Pero lo más inquietante no era el manuscrito en sí, sino la sincronía con la que se propagó, como si alguien o algo hubiera decidido sembrarlo estratégicamente en el momento exacto. Y es que el Fama Fraternitatis no se limitaba a contar la historia de un viajero, también presentaba una hermandad que afirmaba poseer el mapa del universo. Un mapa que no era físico sino espiritual, y que prometía enseñar al ser humano a descubrir el propósito secreto detrás de su existencia. Mientras los intelectuales debatían, otros comenzaron a notar conexiones extrañas. El lenguaje del texto parecía contener códigos ocultos. Algunas frases, cuando se leían al revés, o cuando se reinterpretan bajo la luz de la alquimia, parecían revelar instrucciones veladas. Eran pistas que solo aquellos familiarizados con las ciencias herméticas podían reconocer, como si los escritores del manifiesto quisieran hablarle únicamente a quienes estaban listos para comprender. En ese mismo periodo, Europa vivía tensiones silenciosas. La Iglesia temía perder su autoridad. Las universidades empezaban a cuestionar el conocimiento tradicional, y los alquimistas, perseguidos durante siglos, comenzaban a tener una influencia inesperada. Entre ellos existía la creencia de que el Renacimiento no había sido un despertar espontáneo, sino algo guiado, casi como si una fuerza invisible estuviera impulsando la evolución del pensamiento humano. Algunos aseguraban que esa fuerza era la misma que sostenía a los Rosacruces. Lo más desconcertante es que el movimiento no buscaba seguidores, no pedía templos ni donaciones, solo dejaban mensajes, señales y símbolos para quienes pudieran verlos. Y eso los hacía aún más peligrosos para las estructuras de poder, porque un enemigo silencioso que no se muestra ni exige es más difícil de combatir. Las autoridades intentaban rastrear a sus miembros, pero cada vez que parecían acercarse, la orden desaparecía, como si hubiera anticipado el movimiento. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿cómo podía una organización tan esquiva tener tanto impacto en tan poco tiempo? La respuesta, según algunos investigadores modernos, es simple y perturbadora. Los Rosacruces no eran una secta tradicional, sino un tejido de mentes conectadas por un conocimiento común. No necesitaban reunirse físicamente, no necesitaban obedecer a un líder visible. Su fuerza no estaba en el número, sino en la profundidad de lo que sabían. A medida que el Renacimiento avanzaba, ciertos artistas, científicos y filósofos comenzaron a mostrar señales de haber sido influenciados
por ideas Rosacruz. No públicamente, claro está, pero sí en pequeños detalles, en símbolos escondidos, en pinturas, en metáforas, dentro de textos, en diseños arquitectónicos que parecían seguir proporciones que nadie había enseñado oficialmente. Era como si una segunda corriente intelectual estuviera operando debajo de la superficie histórica. Y aquí es donde el misterio se vuelve más oscuro, porque si los Rosacruces realmente sembraron ideas en las mentes más brillantes de su tiempo, ¿de dónde provenían esas ideas? ¿Quién les enseñó a ellos? ¿Era acaso un legado humano o algo que atravesaba los siglos como un susurro ancestral? Si quieres seguir desenterrando este conocimiento prohibido, deja tu suscripción. Este viaje apenas comienza y lo que viene después es mucho más inquietante. Los Rosacruces, el conocimiento prohibido del Renacimiento. Hay un aspecto de la historia Rosacruz que rara vez se menciona, quizá porque toca algo más profundo que la política, la filosofía o la religión. La relación que la orden tenía con la mente humana. Mientras reyes, papas y académicos intentaban comprender su estructura, los Rosacruces parecían moverse en otra dirección. No buscaban transformar el mundo exterior, sino el interior. Y esto, para la Europa del Renacimiento, era más peligroso que cualquier revolución visible. Los símbolos que dejaban atrás no eran simples adornos. La rosa abierta sobre la cruz no era un emblema estético, sino un mapa psicológico. La rosa representaba la expansión de la conciencia, el florecimiento de aquello que el hombre guarda en silencio. La cruz simbolizaba la estructura que sostiene esa expansión, la alineación entre lo físico y lo espiritual. Juntas, formaban una llave que, según ellos, permitía acceder a regiones de la mente que la mayoría de personas jamás percibiría durante su vida. No se trataba de meditaciones superficiales, sino de un proceso lento, disciplinado y oculto, capaz de reescribir los patrones más profundos de la percepción. Los Rosacruces enseñaban que la realidad tiene capas, como velos superpuestos que ocultan la verdad esencial. Aseguraban que la mente humana puede percibir solo una fracción de lo que existe, y que la mayor parte del mundo permanece invisible, no porque esté oculto, sino porque la conciencia se encuentra dormida. Esta idea, que hoy puede parecer cercana a corrientes filosóficas modernas, era en su tiempo un peligro absoluto. Implicaba que la autoridad exterior, ya fuera religiosa o política, perdía poder cuando el individuo comenzaba a despertar a su propia fuerza interior. Algunos testimonios anónimos, atribuidos a discípulos o simpatizantes de la orden, describen experiencias inquietantes. Aseguraban que durante sus prácticas podían sentir la presencia de algo que no sabían nombrar. Una inteligencia silenciosa que no provenía del mundo físico, sino de un lugar más profundo. Otros afirmaban haber visto figuras o patrones geométricos en plena oscuridad, como si la mente proyectara formas que no habían aprendido en ningún lugar. Algunos incluso describían sensaciones de expansión, como si el cuerpo se volviera ligero y la conciencia se extendiera más allá de los límites habituales. Este tipo de experiencias, por supuesto, nunca fueron aceptadas por los círculos oficiales. Sin embargo, figuras del Renacimiento, como Giordano Bruno, Paracelso o incluso el enigmático John Dee, mostraron ideas que hoy muchos relacionan con la influencia Rosacruz, no porque pertenecieran formalmente a la orden, sino porque sus escritos reflejan conceptos similares: la existencia de un universo vivo, la posibilidad de diálogo con inteligencias invisibles, la idea de que la materia es solo una máscara de algo más grande y profundo. Pero los Rosacruces advertían algo que diferencia sus enseñanzas de otras corrientes esotéricas. No afirmaban que la mente fuera un instrumento de poder para manipular la realidad. Aseguraban que la mente es un puente, un punto medio entre lo humano y lo eterno, y que solo quien aprendía a cruzarlo podía comprender lo que ellos llamaban el orden interior del mundo, un orden que, según ellos, siempre ha existido, pero que permanece oculto porque la humanidad
ha olvidado cómo mirar. Precisamente por eso, la hermandad no buscaba reconocimiento. Sabían que su enseñanza podía ser distorsionada usada para buscar poder u control. Por eso la transmitían en silencio, en señales, en símbolos, en palabras cuidadosamente escogidas. El conocimiento debía encontrarte solo cuando estabas listo y nunca antes. Era una especie de protección espiritual para evitar que las fuerzas humanas lo corrompieran. Lo más inquietante es que aseguraban que la mente humana no está sola, que existe una red invisible que conecta pensamientos, intenciones y vibraciones entre las personas. Una red que ha sido percibida por místicos, científicos y filósofos a lo largo del tiempo, pero que los Rosacruces entendieron como un tejido vivo. Decían que cuando una persona despierta, inspira sin querer a otras, que la conciencia es contagiosa y que el verdadero cambio nunca comienza en multitudes, sino en un solo espíritu que recuerda algo que el mundo había olvidado. Si este misterio te está envolviendo y quieres seguir abriendo capas ocultas del conocimiento prohibido, te invito a dejar tu suscripción. Así podrás seguir cada revelación mientras desentrañamos lo que durante siglos ha permanecido enterrado. Los Rosacruces, el conocimiento prohibido del Renacimiento para entender la verdadera magnitud de la Hermandad Rosacruz. Debemos adentrarnos en aquello que más temían sus detractores en la revelación profunda, el núcleo oculto de su mensaje. Porque mientras la historia oficial presentaba a la orden como un grupo de filósofos idealistas, ellos operaban en un nivel completamente distinto, un nivel que pocos podían comprender. Allí era donde se encontraba su mayo R secreto, un conocimiento tan antiguo que se decía que había sobrevivido a imperios, a lenguas, a civilizaciones enteras que desaparecieron sin dejar rastro. No era solo sabiduría, era memoria. Hay documentos ocultos, fragmentos de cartas y diarios privados que insinúan algo inquietante. Los Rosacruces aseguraban que el universo no era una creación cerrada, sino un tejido abierto, vivo, palpitante, un entramado donde cada pensamiento humano producía una vibración, y cada vibración podía alterar el curso de la realidad. Esta idea, que hoy suena cercana a conceptos modernos, en aquel tiempo era una amenaza absoluta. Si el pensamiento humano podía influir en el mundo, entonces ninguna institución, por poderosa que fuera, podía controlar por completo la conducta de las personas. De acuerdo con sus textos más reservados, el verdadero poder Rosacruz no era la alquimia material, sino la alquimia interior. Aseguraban que existía un punto de unión entre el alma y la materia, un punto donde el espíritu podía intervenir directamente en la estructura invisible del mundo. Llamaban a este punto la Cámara de la Rosa. No era un lugar físico, sino un estado mental, un nivel de conciencia al que se accedía mediante prácticas disciplinadas que reorganizaban la percepción. Allí, decían, el individuo podía vislumbrar el orden secreto de la existencia, una especie de arquitectura luminosa que sostenía la vida. Otros escritos afirman que este conocimiento no había sido creado por ellos, sino heredado. Lo describían como un legado que había sido transmitido a través de generaciones silenciosas, desde épocas tan antiguas que los nombres se habían desvanecido. Algunos historiadores han sugerido que ciertas civilizaciones perdidas, como los esenios de Oriente o los místicos del desierto africano, pudieron haber sido portadores tempranos de estas enseñanzas. Pero la verdad es que nadie lo sabe, y quizá esa incertidumbre sea exactamente lo que la orden deseaba proteger. Lo más perturbador fue lo que afirmaron respecto al tiempo. Según la hermandad, la línea temporal no era una flecha ni un camino recto. Era un círculo amplio, infinito y dinámico, donde pasado, presente y futuro coexistían de forma simultánea. Aseguraban que quien lograba acceder al estado de rosa interior podía percibir vibraciones que venían de épocas aún no vividas.
vislumbres de futuros posibles, ecos de eventos que aún no habían ocurrido, pero que se movían alrededor de la conciencia, como sombras en una pared. Para los Rosacruces, el tiempo era una conversación constante entre todos los instantes del universo. Los académicos del Renacimiento intentaron destruir esa idea. Era demasiado peligrosa. Si el tiempo no era lineal, entonces el destino no estaba en manos de reyes ni de papas, sino en cada ser humano capaz de despertar su conciencia. Negar el tiempo lineal era negar la autoridad. Era afirmar que la verdad no se encontraba en los mandatos, sino en la profundidad interior de cada persona. Por eso la orden fue perseguida y, simultáneamente, idealizada. Hay registros secretos que aseguran que varios gobernantes intentaron infiltrarse en la hermandad para obtener sus secretos. Sin embargo, todos fracasaron. No porque los Rosacruces se ocultaran, sino porque la orden tenía una regla inquebrantable. El conocimiento solo fluye hacia quien está listo. Ni el poder, ni el dinero, ni la influencia podían abrir las puertas de la Cámara de la Rosa. Solo la transformación interior. Un guardián que no podía ser sobornado ni derrotado. Lo más enigmático de todo es que la hermandad nunca desapareció. No surgió en un punto específico, ni terminó en otro. Era un movimiento que respiraba a través del pensamiento humano. Cada cierto tiempo a lo largo de la historia reaparecían señales, símbolos, textos, como si la orden estuviera observando, esperando el momento adecuado para intervenir nuevamente. Algunos sostienen que la fraternidad sigue existiendo, diseminada, silenciosa, influenciando a quienes sin saberlo rozan su conocimiento ancestral. Y aquí surge la pregunta inevitable: si su propósito no era dominar, ni gobernar, ni imponer ideologías, ¿qué buscaban en realidad? La respuesta, según los pocos manuscritos que han sobrevivido, es desconcertante. Los Rosacruces aspiraban a encender una chispa, no de revolución, sino de recuerdo. Querían que la humanidad recordara quién era antes de que el mundo la distrajera con guerras, fronteras y dogmas. Un propósito que, incluso hoy, resulta los Rosacruces, el conocimiento prohibido del Renacimiento. Si has llegado hasta aquí, quizá ya lo percibes. El misterio Rosacruz no es solo histórico, ni político, ni filosófico. Es psicológico, es espiritual. Es un eco que continúa vibrando desde siglos atrás y que, por alguna razón, sigue encontrando oídos atentos en nuestro tiempo. No se trata de una hermandad perdida, sino de una idea viva que se ha mantenido oculta, moviéndose como un susurro entre generaciones, esperando siempre a quienes puedan comprenderla sin temor. Los investigadores modernos suelen preguntarse por qué la orden eligió el Renacimiento como escenario para mostrarse. Pero tal vez la pregunta correcta sea otra: no porque surgieron, sino porque decidieron revelarse. Porque durante la Edad Media, el conocimiento secreto se ocultaba con facilidad, pero en el Renacimiento, cuando la razón comenzaba a expandirse, la humanidad se encontraba vulnerable y al mismo tiempo lista para un despertar distinto. Fue en ese límite, entre luz y sombra, donde los Rosacruces dejaron caer su mensaje como una semilla destinada a los siglos venideros. La idea más perturbadora que transmitieron no era la alquimia, ni la hermandad, ni la promesa de sabiduría antigua. Era la noción de que cada ser humano tiene un acceso directo a la verdad, que no se necesita un intermediario para escuchar lo sagrado, que la conciencia, si se refina, puede penetrar los velos que cubren la realidad. Esta idea afectaba directamente el poder de las instituciones que dominaban Europa, porque un pueblo que piensa por sí mismo es imposible de controlar. En sus manuscritos más ocultos, afirmaban que la rosa no debía ser encontrada afuera, sino adentro, que la cruz no era un símbolo de sacrificio, sino de equilibrio, que toda búsqueda exterior era un reflejo de una búsqueda mucho más antigua, a la búsqueda del propio origen. Para ellos, el ser humano
no estaba separado del universo, sino íntimamente unido a él a través de una fibra invisible que llamaban el hilo interior. Y quien lograba sentir ese hilo, aunque fuera solo un instante, despertaba. Pero este despertar no era un acto mágico ni una iluminación repentina. Era un proceso lento, profundo y silencioso, semejante al abrir de una flor en la noche. Un movimiento casi imperceptible que, sin embargo, transformaba por completo la forma de ver el mundo. Quienes lo experimentaban aseguraban que la realidad adquiría una claridad distinta, que las conexiones invisibles se volvían evidentes, que el tiempo dejaba de sentirse como un río lineal y comenzaba a percibirse como un océano lleno de corrientes superpuestas. Este es, quizá, el secreto más inquietante de la hermandad. Los Rosacruces nunca intentaron guardar sus conocimientos para sí. No querían crear élites ni formar castas espirituales. Querían algo más sutil, que la humanidad recordara su capacidad de despertar. Y por eso dejaron sus enseñanzas envueltas en símbolos, metáforas, códigos y relatos. No porque quisieran ocultarlas, sino porque sabían que solo quien está listo puede ver más allá de lo evidente. Para todos los demás, el mensaje pasa inadvertido. A través de los siglos, cada cierto tiempo, aparecen personas influidas por estas ideas, no por pertenecer a la orden, sino por resonar con su frecuencia. Científicos que sienten que el universo es un ser vivo. Filósofos que perciben que el pensamiento tiene poder. Artistas que intuyen que la belleza es una forma de lenguaje universal. Seres anónimos que encuentran en el silencio interior una puerta a algo más grande. Todos ellos, sin saberlo, continúan la obra que comenzó en algún punto remoto de la historia. Y quizá ese sea el verdadero misterio. La Orden Rosacruz no busca seguidores, busca espíritus despiertos. Busca a aquellos que se detienen un instante y sienten que hay algo en la vida que no encaja con las versiones oficiales. Aquellos que miran una rosa y entienden que no es una flor, sino un símbolo. Aquellos que sienten que la mente no es un límite, sino una puerta. Aquellos que escuchan un silencio profundo y saben que ese silencio también es un mensaje. Si este viaje te dejó pensando, cuestionando o despertando una curiosidad que no sabías que tenías, suscríbete. Aquí seguimos rastreando los relatos que otros callan, las señales que pocos ven y los secretos que nunca murieron del todo. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes